Sensembra con el señor Marcos Julio Reyes, quien él nos hablará un poco sobre la historia de Sensembra. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias a Dios fue bastante bien. Queremos que nos hable un poco sobre la historia de Sensembra. La primera queremos que nos cuente qué significa el nombre de Sensembra. Fíjate que Sensembra etimológicamente viene de la palabra Sensembala, que significa río de las Pacayas. Con el transcurso del tiempo, la palabra Sensembala cambió y se le adquirió el nombre de Sensembra, que también tiene el mismo significado, río de las Pacayas. Para la gente del pueblo le llaman río de Cañas, pero el río de Cañas comienza desde la pasarela hacia abajo. Hacia arriba es río de las Pacayas, auténtico de Sensembra. ¿Quién fundó Sensembra? La fundación del pueblo, puedo hacerte un pequeño bosquejo histórico y decirte que hace muchos años, estamos hablando de allá por 1450, en ese tiempo los nativos de aquí de la zona, que eran los lencas, venían desplazándose desde la zona occidental hacia el oriente del país. Pasando el río Lempa, comenzaron a la repoblación. Por esos tiempos, la fundación de este pueblo todavía no estaba definida. Se cree que venían dos tribus de las zonas centrales y bajaban a la altura del cerro Cacahuatique. Cuando ellos bajaban, se distribuían en tres grupos. Uno que abarcaba el grupo de Chilanga, otro que abarcaba el grupo de Sensembra y otro que abarcaba el grupo de Guatajiagua. Eran los tres pueblos hermanos. Aquí permanecían alrededor de un mes mientras sembraban algunos cultivos que ellos necesitaban para poder subsistir. Se desplazaban de aquí, se reunían nuevamente los tres grupos en la salida de Guatajiagua hacia Lolotique, otro pueblo hermano que también se había unido al grupo porque eran seminómadas en ese entonces, y llegaban a la zona conocida como Jucuarán. En Jucuarán, ahí ellos permanecían 2 meses pescando, mientras aquí los cultivos se estaban desarrollando. Cuando ellos se venían al término de los 3 meses de haber salido de sus lugares, pasaban recogiendo las cosechas que tenían en estas zonas y se iban nuevamente hacia el Cacahuatique, donde se distribuían. Se cree que algunos llegaron hasta Santa Elena, allá en Honduras. Allá fueron a fundar algunos pueblos y eso lo hacían todos los años. Permanecían en Jucuarán, permanecían en esta zona y luego se desplazaban, pero a raíz del tiempo y con la venida de los españoles, ellos cambiaron su ubicación. En un principio, el pueblo no estaba ubicado acá. El pueblo estaba ubicado en las zonas altas, allá conocidas como el Copinol, Caserío Los Sánchez, ahora en día. Y con el transcurso de las tormentas, los inviernos, los ríos se desvían de zonas y dejan zonas más productivas. Entonces, Sensembra quedó una zona más productiva con la desviación del río y se bajaron al pueblo. Se bajaron a donde hoy es el pueblo. Con la venida de los españoles, esos se asentaron, dejaron el sistema seminómada y se asentaron definitivamente cada grupo en su propio lugar, teniendo que hasta este momento pues nos consideramos hermanos Guatajiagua, Chilanga, Sensembra, Lolotique, Jucuarán y Cacaopera y los de San Simón. Era un grupo que se formaba de una sola tribu, pero que se distribuía en varios lugares. Después de 1450 empezaron a hacer algunos tipos de ver cuántos indios tributarios habían, quiénes eran los que podían pagar tributos a los mismos caciques de ellos.
Entonces se empezó con Sensembra con alrededor de 40 indios tributarios, que esos fueron los primeros fundadores de este pueblo. Pero ya. Ahora, don Marco, cuéntenos quiénes fueron los alcaldes más sobresalientes de aquí del municipio de Sensembra. Fíjate que han habido muchos alcaldes, unos muy buenos, otros excelentes, pero hay algunos que han destacado porque hicieron cosas que los demás no han hecho. Por ejemplo, si les vamos a ver un poco la historia, muchos han oído hablar de Joaquín Blanco, un señor que apenas sabía leer, pero sin embargo tenía una visión de futuro del pueblo. Cuando empezaron a dar el sistema de urbanidad, él empezó a visionar que las calles no tenían que ser tan angostas, que las calles tenían que ser un poquito más anchas porque los pueblos siempre iban a crecer. Él siempre pensó en eso, que iban a crecer, caso contrario de otros pueblos. Nunca pensaron que iban a crecer y las callecitas les quedaron muy pequeñas. Ahora, él fue el que trajo los primeros jaripeos a Sensembra, celebró las primeras ferias. Entonces, con el transcurso del tiempo aparecieron otros que también fueron siguiendo la misma tradición de ellos, pero tenemos un hecho muy lamentable, pero también sobresaliente, porque hubo una mujer alcalde de aquí de Sensembra, la primera mujer alcalde, y que desgraciadamente pues, fue asesinada. Fue asesinada por los señores del FMLN, porque había ido a recibir un curso a Estados Unidos sobre desarrollo local. Entonces, y ellos pensaban que era otra cosa. Entonces la ajusticiaron. La señora Isidra Rodríguez era la alcaldesa, la única alcaldesa que ha tenido el pueblo de Sensembra. Entonces estas personas han hecho muchas cosas buenas. Han habido más alcaldes que han desarrollado. Don Rigoberto Álvarez fue el primero que puso adoquín en estas calles. ¿Ya? Luego apareció don Tiburcio Vigil, apareció Fernando Benítez, don Oscar Vázquez, y ahora que tenemos a Miguel González. Es que todos estos alcaldes han hecho algo en su periodo que han estado, pero todos se han enfocado en desarrollar el municipio, en tratar de sacarlo de la pobreza. ¿Quiénes fueron los personajes más importantes para Sensembra? Marcaron una historia para Sensembra. Vaya, como historia podría decirte que aquí en el pueblo pues han habido familias que han destacado, como la familia Martínez. Ya, incluso acaba de fallecer don Raúl Martínez, 82 años, uno de los precursores que insistió en que la danza del Santo Tingo se tenía que cuidar, se tenía que conservar, y eso se está haciendo hasta el momento. Gracias a ellos nosotros hemos podido rescatar esos valores que prácticamente los habíamos perdido. Hablando de eso, Marcos, de los patrimonios culturales, cuéntenos un poco cómo surgieron. Fíjate que el patrimonio cultural apareció con un programa que impulsaba el ministro de Cultura, el ministro de Cultura, el señor licenciado Duarte. Él estaba proyectando la cultura a nivel nacional, y entonces apareció un programa que se llamaba Pueblos Vivos. Con el programa de Pueblos Vivos empezaron a darse a conocer todos los municipios de El Salvador, no solo de Morazán ni de otros departamentos, no, de todo El Salvador, y los concentraba en la Feria Internacional. Allá cada municipio iba a exponer sus tradiciones, sus costumbres, sus danzas, sus trajes típicos, su comida propia de cada lugar. Entonces, eso fue creando cultura, eso fue creando un desarrollo, y ahora en día, gracias al Ministerio de Educación, a la Dirección Departamental de aquí, se mantiene un programa que se llama Patrimonitos Culturales. ¿Quiénes son los que fundamentan ese patrimonio cultural? Todos los municipios que tienen una historia que contar, todos los municipios que tienen una danza que ir a practicar. Entonces,
nosotros lo que vamos buscando es que no se pierda. ¿Y nos podría hablar un poco sobre cuál es la danza que ustedes mantienen aquí? Vale. En Sensembra tenemos el orgullo de que la danza nuestra ya es considerada, al igual que 6 más, considerada patrimonio nacional. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa hace 2 meses. Fue aprobada como patrimonio nacional y nuestra danza se llama la danza del Santo Tingo. Es una danza la cual se gira alrededor de un trozo de madera hecho de caobas llamado teponahuaste y 3 negritos giran alrededor sacando a las mujeres que representan al pueblo para dar gracias por la naturaleza, por todo lo que nos da la madre tierra y aparte de eso, ahora que se ha fusionado con la religión católica, por dar gracias porque Dios protege a la población de Sensembra. ¿Y quién actualmente maneja esa danza? Fíjese que ahorita la danza se está manejando a nivel de la escuela, la de patrimonios culturales, a nivel de la escuela, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación, pero hay algunos maestros que están encargados de esa danza, como en el caso de la niña Sonia López y su servidor. Don Marcos, ahora quisiera que me contara un poco sobre quién fue el fundador de la Iglesia Católica, ya que mencionó esta. La Iglesia Católica, nuestra iglesia colonial, tiene muchos años y apareció con prácticamente cuando ya se hizo la mezcla entre la religión católica y las creencias propias de nuestros nativos, apareció la iglesia. En la fachada, hace algunos años aparecía todavía un rotulito hecho en láminas que decía 1601. La gente pensaba que era la fecha en que se había fundado el pueblo, pero cuando vinieron unos historiadores a elaborar todo lo que es, a recopilar información de la creación de estos pueblos, apareció que en 1601 fue cuando se hizo la iglesia. Ya había población, ya estaba el pueblo y se hizo la iglesia en 1601. Lo que estamos diciendo que estamos a aproximadamente unos 400 y fichas de años ya, de haberse sido fundado este pueblo y esta iglesia, aunque ha tenido modificaciones. Ya se le han hecho algunas modificaciones. En 1882 se le hizo una modificación, en 1914 se le hizo otra modificación, en 1976 se le hicieron otras y la última pues que se le está todavía haciendo desde esta fecha. Ya tenemos alrededor de unos 11 años de estar trabajando en la última modificación, en la cual pues se van cambiando casi todas las piezas, pero sin olvidarnos de lo original. O sea, mantenemos siempre la historia original, así como también mantenemos la piedra de Ara, que es la base fundamental de la iglesia. Sin esa piedra de Ara, esta iglesia no existía. Entonces, actualmente está modificando la iglesia de Sensembra. Se está reformando, se está haciéndole algunas reparaciones, digámoslo así, para mantenerla siempre intacta, pero con la misma originalidad. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos al señor Marcos Julio Reyes por participar en esta entrevista y por darnos una información tan valiosa como es la historia del municipio de Sensembra. No, es de agradecerles a ustedes porque realmente ustedes son los que están haciendo que la historia continúe. La historia no puede quedar ahí. Si nosotros nos callamos la historia. Y la historia es la que dice de dónde tú vienes para definir a dónde tú vas.